Hola a todos, bienvenidos al segundo video del curso de Introducción al Análisis SIG con R y RStudio. En esta lección 2 vamos a estar trabajando la operación entre rasters, lo que comúnmente haríamos con la calculadora raster en los programas QGIS o ArcGIS, y a través de esta operación entre rasters vamos a hacer el cálculo del índice de aridez de Martón, que fue formulado en el año 1926. Para esto, las actividades puntuales que vamos a hacer es cargar una o varias capas raster, cargar la capa de polígono sobre la cual vamos a hacer el corte, en este caso nuestra capa de departamentos de Colombia que utilizamos en la lección pasada. Vamos a operar rasteres, los cuales corresponderán a las variables climáticas necesarias. Vamos a cortar nuestro índice de aridez a la capa de máscara que vamos a usar. Vamos a hacer un plot con el resultado, colocarle título y vamos a exportar tanto el mapa final a JPG como el raster resultante a formato TIFF. El objetivo es mostrar cómo podemos usar de una forma básica RStudio para generar nuestro mapa de índice de aridez. En posteriores videos vamos a mostrar cómo hacer este cálculo de una forma más rápida utilizando algunas rutinas de automatización. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. En este blog de notas tengo resumido lo que vamos a hacer en esta lección 2. Empezaremos por nombrar nuestro script con el nombre de la lección 2. Operaciones entre rasters, cálculo de índice de aridez, va a ser el tema central de esta segunda lección. Entonces, si ustedes recuerdan, lo primero que hacíamos era definir los paquetes a utilizar. Aquí me estoy remitiendo al código de la lección 1. Vamos por el momento a utilizar los mismos paquetes o librerías, que son la librería raster, la librería maptools y la librería rgdal. Posteriormente nosotros definíamos el directorio de trabajo. Voy a reciclar nuevamente esta línea del código de la lección 1, ya que esa es una de las grandes ventajas que tiene el trabajar con código, y es que se pueden utilizar líneas de código de otros scripts y pues hacer las modificaciones del caso. Por ejemplo, si ustedes miran aquí, el directorio de trabajo está a lección 1 y la carpeta que teníamos con las temperaturas. En este caso, nosotros en la carpeta de documentos, en la carpeta SIG-R, hemos generado una carpeta que se va a llamar lección 2. Por ahora voy a reemplazar este nuevo directorio de trabajo acá. Recuerden que se debe cambiar la barrita por la contraria para que no tengamos problema cuando se quiera definir el directorio de trabajo. Listo, ya hemos definido nuestro directorio de trabajo. Hay algo muy importante que debemos hacer aquí, y es revisar cómo es la fórmula del índice de aridez de Martón y definir nuestros requerimientos de información. Entonces vamos a hacer eso. En esta diapositiva podemos ver la fórmula exacta del índice de aridez, que es igual a la precipitación sobre la temperatura media más 10. Ese es un índice de aridez anual y cuyo resultado se puede categorizar en los siguientes rangos. De 0 a 5 aplica para desiertos, de 5 a 10 semidesiertos, de 10 a 20 semiárido de tipo mediterráneo, de 20 a 30 subhúmedo, de 30 a 60 húmedo y mayor a 60 perhúmedo. Si analizamos bien la fórmula del índice de aridez, nos damos cuenta que las variables que debemos tener son las de precipitación y temperaturas medias. Entonces, existe una fuente de información climática en formato raster para todo el planeta, tanto para tiempo presente como para tiempo futuro, que es la base de datos WorldClim que estuvimos trabajando en el video pasado. En esta ocasión vamos a volver a utilizarla
y vamos a hacer un cálculo de índice de aridez para el periodo o para el año 2070. Entonces recordemos, debemos descargar las precipitaciones y las temperaturas medias. Entramos aquí a la página de worldclim.org, vamos a la versión 1.4, nos vamos a la parte de futuro, nuevamente escogemos la resolución 10 minutos, que ya hemos visto que son aproximadamente 20 kilómetros por 20 kilómetros de tamaño de píxel, y vamos a utilizar esta vez, puede ser el escenario GFDL-CM3, lo vamos a utilizar para un RCP de 8.5, y como vimos, las variables que debemos descargar según la fórmula son precipitación y temperatura media. Aquí tenemos precipitación, año 2070, RCP 8.5. Vamos a guardarlo en nuestra carpeta de SIG-R, lección 2. Voy a guardar esta capa. Y también necesito temperatura media. Pero si ustedes se fijan bien, no tenemos aquí temperatura media en las variables disponibles, por lo cual podemos bajar las dos temperaturas que tenemos aquí, que es la temperatura mínima, la guardamos, y la temperatura máxima, también la guardamos. Listo. Ustedes pueden utilizar una resolución más fina si lo desean, pero para fines de que sea ágil el tutorial, yo voy a continuar con esta resolución de 20 kilómetros. Vamos a extraer todas las carpetas que acabamos de descargar, las extraemos a una carpeta que guarde el mismo nombre. Tratar de no descargarlas todas aquí y generar los archivos por fuera, ya que eso genera un poco de desorden y es más difícil el procesamiento. Y ahora vamos a analizar qué tenemos. Tenemos el modelo GFDL RCP85 para precipitación al año 2070, y aquí tenemos las 12 rásteres, ya que nos genera uno por mes: enero, febrero, marzo, abril, mayo, con el promedio de precipitación para ese año. Lo mismo de temperaturas mínimas, tenemos los 12 meses, al igual que las temperaturas máximas. De pronto algunos de ustedes se preguntan, bueno, si la fórmula nos pide temperatura media, ¿por qué estamos bajando mínimas y máximas? Básicamente porque no tenemos la opción de temperatura media, y la media la vamos a calcular a partir de las mínimas y máximas para ese año. De esta manera tendremos que hacer una operación raster que nos permita obtener esa temperatura media y luego operar toda esta fórmula. Entonces ese sería nuestro primer objetivo. Entonces vamos a realizar la primera actividad, que es cargar las capas raster que requerimos. Para eso, lo primero que podemos hacer es empezar con el cálculo de la precipitación. Si ustedes se fijan en la fórmula nos está, como es un índice anual, nos está hablando de la precipitación anual para ese año. Y si miramos aquí nuestra información descargada, nos vamos a dar cuenta que la precipitación no viene anual sino mensual, por lo cual debemos hacer un procesamiento con estas capas que nos permita sumarlas. Entonces lo primero es calcular la precipitación anual, y para eso debemos subir la precipitación de enero, cargarla a R, la cual sería igual a raster. Ya sabemos que nuestro directorio de trabajo es la carpeta lección 2, pero nuestra capa de precipitación está al interior de otra capa que no es de otra carpeta que no es directamente lección 2, es esta, F85PR70. Entonces vamos a decirle a R que busque la carpeta de la capa de precipitación de enero en esta carpeta, y la capa se va a llamar, o se llama de esta forma, pero con el número 1, .diff. En este momento yo estoy cargando la precipitación de enero.
Para los que de pronto no lo tienen muy claro en este momento, yo lo que estoy haciendo es continuando. Si mi directorio de trabajo llega hasta la carpeta lección 2, aquí yo le estoy diciendo que dentro de la carpeta lección 2 hay una que se llama gf85pr70 y al interior de esta está el archivo que quiero abrir, que es el 701.tif, que corresponde a enero. Entonces vamos a correr esta capa, lo siento, primero vamos a correr estas tres, que son las que me activan los paquetes que vamos a usar. Si yo no activo la librería raster, cuando corra esta línea, al involucrar una función de esta librería y no tenerla activa, pues no va a correr idóneamente. Como ya la activé, en este momento podríamos correr la precipitación de enero. Como ustedes pueden ver, la precipitación de enero ya se activó en el ambiente de trabajo, lo que me indica que fue exitoso el procedimiento. Para comprobar, vamos a plotear esa capa que acabamos de, o ese objeto que acabamos de crear, que se llama ppt enero. Y aquí tenemos nuestras lluvias para el mundo promedio de 2070 para el modelo climático que les mostré hace unos minutos con el escenario RCP85, y vemos cómo cómo fluctúan las precipitaciones entre 0 y algo más de 800 milímetros mensuales para el mes de enero. Ahora vamos a efectuar el mismo procedimiento para febrero. En este caso tendremos que colocar aquí febrero, y en este caso pues ya no será el mes 1 sino el mes 2. Luego deberemos hacerlo para marzo, aquí tendremos el mes 3, luego lo haremos para abril, bueno, pongámosle ABR, aquí tendremos el mes 4, luego tendremos mayo, aquí tendremos el mes 5, luego tendremos junio, tendremos el mes 6, luego julio, mes 7, luego agosto, mes 8. Ustedes se preguntarán si existe una forma más ágil de leer todas las capas que se encuentran en ese folder, y la respuesta es sí, sí existe una forma más ágil, pero esa será tratada más adelante, ya que vamos paso a paso y la idea es mostrar de forma sencilla y básica cómo vamos o cómo podemos hacer operaciones entre raster, y más adelante podremos utilizar esas otras rutinas que nos permiten hacer una lectura más directa y automatizar los resultados. Pero el objetivo en esta lección es hacerlo de esta manera. Entonces ya estoy terminando. Octubre, noviembre, que sería el mes 11, y diciembre, que sería el mes 12. Entonces estas líneas de acá yo las puedo correr seleccionándolas todas. Vamos a correrlas y todas han corrido sin problema. Recuerden que la diferencia del mes en el nombre del archivo está al final. El mes 2, el mes 3, el mes 4. Eso corresponde con los nombres. La 1, la 2, la 3, la 4 y así hasta la 12, que sería la de diciembre. Una vez que ya tengo las capas mensuales para ese año 2070 con los acumulados climatológicos o los promedios climatológicos más exactamente, entonces vamos a generar nuestra capa de lluvia total anual para ese año. Entonces para esto vamos a hacer la operación entre raster, como aquí ya los cargamos. Entonces ahora vamos a generar la operación. Este de cargar capas vectoriales es un paso que realmente se puede realizar más adelante, no es necesario hacerlo todavía, y podemos reubicarlo a este lugar. Entonces ahora vamos a operar estos rasters de precipitación que hemos subido. Entonces la forma es muy sencilla. Vamos a escoger la precipitación de enero,
le vamos a sumar la de febrero, le vamos a sumar luego la de marzo, y así sucesivamente hasta que tengamos los 12 meses. Nuevamente les menciono que esto efectivamente se puede hacer de una forma más rápida y con un código mucho más simple, y eso lo abordaremos más adelante en un video diferente. Por ahora vamos a ceñirnos a lo básico, un poco manual si se quiere, pero la idea es que el procedimiento quede claro y más adelante se profundizará en otras formas de hacerlo, como les digo, más eficientes. Vamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, me falta septiembre. Recuerden que los archivos tipo raster son básicamente matrices, y al ser matrices, tener el mismo tamaño de píxel, tener el mismo sistema de georreferenciación, el mismo sistema de coordenadas, básicamente eso hace que se puedan superponer entre ellos y por ende se puede hacer una sumatoria de celdas o de píxeles de una forma directa. Ya he terminado de escribir mis 12 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aquí me faltó el más. Es importante que verifiquen que no tengan errores en las fórmulas, y ahora puedo correr esta línea. Si ustedes se dan cuenta, ya la generó, precipitación total, la sumatoria de todas las otras, y puedo generar un plot de esa lluvia total. Y aquí lo tenemos. Miren que ahora fluctúa entre 0 y un poco más de 8000 milímetros. Recuerden que estos son datos promedios anuales, climatológicos anuales. De pronto alguien puede decir, bueno, yo conozco zonas del planeta donde caen más de 10.000 o 12.000 o 15.000 milímetros. Efectivamente, esas zonas existen, pero recuerden que estos son datos de promedios climatológicos, es decir, toman series de más de 30 años, las promedian por meses y al final, cuando uno suma esos meses, pues obtiene el promedio climatológico, en este caso proyectado o modelado al año 2070. Aquí tenemos entonces, como les decía, la precipitación total anual. Si ustedes quieren, podemos agregarle un título para destacar eso. Precipitación total anual año 2070 según el modelo GFDL y un RCP 8.5. Vamos a correr nuevamente esta línea y aquí tenemos nuestro primer insumo. Recuerden que la fórmula del índice de aridez nos dice que es la precipitación, en este caso total anual, sobre temperatura media promedio anual más 10. Entonces ya tenemos listo este insumo que es la precipitación, y ahora debemos trabajar en las temperaturas medias. Volvemos acá, ¿sí? Nuevamente nuestra capa de precipitación. Vemos como las mayores precipitaciones persisten aquí en el Chocó, en el caso colombiano, y otras partes del continente asiático, pero pues el área de interés o de estudio nuestra sería Colombia. Ahora vamos a hacer el cálculo de la temperatura mínima anual, promedio anual. Entonces, cálculo de la temperatura mínima promedio anual. Para esto tenemos que hacer un procedimiento muy similar al que hicimos para calcular las precipitaciones. Entonces yo voy a copiar este código acá y vamos a proceder a editarlo. Lo primero es que borro esa línea de plot y voy a generar aquí mi TN, que serían temperaturas mínimas. Hay una manera rápida de hacer esto y es presionando las teclas Control F sobre el TN que necesito
Claro que este tn es el que voy a usar aquí para reemplazar, y el ppt voy a pegarlo aquí como los que debo encontrar para reemplazarlos por tns. Entonces vamos a avanzar. Ojo, porque aquí ya se saltó al cálculo de la precipitación anual, entonces esto sí no debemos cambiarlo, solamente los que estaban acá deben quedar de esta manera. Y ahora debemos modificar esta parte. Entonces lo primero que debemos revisar es este folder, esta carpeta, cómo se llama en el caso de la temperatura mínima. Y para eso nos vamos a devolver aquí, temperatura mínima tn, abrimos y este es el nombre. Este sería el nombre de cada archivo. Cambia ligeramente, o sea que el PR se puede cambiar por el TN, el resto es igual, y lo mismo sería en este caso. Vamos a verificar, la carpeta se llama GF85TN70. Venimos acá, GF85, entonces debemos cambiar este PR, lo escribimos acá, por el mismo TN y empezamos a reemplazar. Ojo aquí, en este no lo podemos cambiar. Y de esta manera ya tenemos todos nuestros raster de temperatura. Bueno, ya tenemos las líneas escritas, vamos a correrlos de forma simultánea todos. Y como pueden ver, aquí se generaron sin problema. Entonces ahora hacemos el mismo procedimiento. Vamos a generar la temperatura mínima total. Pues en este caso, más bien en vez de total sería promedio, porque las temperaturas se promedian, las precipitaciones se suman. Ahora este ppt que está acá nos está generando ruido. Vamos a nuevamente a reemplazarlo por tn. Y al final vamos a hacer el plot de tn promedio. Aquí vamos a llamarla temperatura mínima media anual al año 2070 usando el mismo modelo. Listo, entonces corremos esta línea y luego corremos esta. Como podemos ver acá, hubo un detalle que no tuvimos en cuenta, y es que las temperaturas se deben promediar. Aquí solamente las sumamos, por eso el valor que nos dio acá. Entonces vamos a colocar todo esto entre paréntesis y la vamos a dividir entre 12, porque son los 12 meses del año. Volvemos a correrla y vamos a verificar ahora sí en el plot cómo nos está dando. Efectivamente ya tenemos un resultado final de temperatura mínima que está fluctuando entre un poco más abajo de menos 100 y hasta 300. Recuerden, como les explicaba en la lección 1, que las capas de temperaturas de la base de WorldClim están multiplicadas por 10. En ese orden de ideas, sería ideal de una vez dejarlas en valores directos, y para eso agregamos otro paréntesis. Aquí cerramos esta y dividimos todo esto entre 10. Con eso ya garantizamos que nuestra capa se encuentra en los valores de temperatura reales, es decir, fluctuando entre un poco más abajo de menos 10 hasta 30 grados. Recuerden que estas son las temperaturas mínimas y recuerden que esta capa es mundial. Más adelante, cuando hagamos el corte para el área de Colombia, vamos a limitar un poco más esos rangos de temperaturas y podremos verificar si son coherentes con lo que equivale al territorio colombiano. Entonces ahora vamos a hacer este mismo cálculo, pero para la temperatura máxima promedio anual. Copiamos toda la línea de mínimas porque es casi la misma, solamente que aquí vamos a verificar las carpetas. En el caso de la máxima cambia el tn por tx, y en el caso de los archivos también se debe cambiar por tx. Entonces vamos a volver acá, vamos a decirle
que todo lo que encuentre como TN, ojo, a partir de esta línea, ¿no?, me lo cambie por TX. Y empezamos. Y así vamos cambiando todos los nombres. Con eso nuestra... Oh, aquí le embarré. Ojo, este sí es temperatura mínima. Ojo cuando él dé la vuelta porque ahí pueden cometer errores. Aquí ya hice todo el cambio. Y prácticamente puedo correr esta línea de forma directa. Solamente debo cambiar aquí Tmax, media anual. Y aquí también debo colocarle, porque aquí ya está la mínima, aquí debo colocarle máxima. Entonces vamos a correr la línea hasta acá. Y ahora tenemos temperatura máxima media anual al año 2070 según el modelo GFDL RCP85 y de una vez ya corregida dividida entre 10. O sea, temperaturas máximas fluctuando un poco más abajo de menos 10, que serían las zonas polares, hasta un poco más de 40, que serían las zonas ecuatoriales. Lo cual es coherente con lo que pues conocemos de nuestro planeta. Entonces, el paso que sigue es hacer ahora sí, recuerden que la fórmula de índice de aridez de Martón utiliza las temperaturas medias, por lo cual vamos a calcular la temperatura media a partir de la temperatura mínima y la temperatura máxima. Entonces vamos a abrir otra línea acá comentada, cálculo de la temperatura media anual, que finalmente, como les digo, es la que nos interesa. Entonces es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Vamos a tomar como base esta temperatura mínima promedio, la cambiamos aquí la M, o sea, la temperatura media promedio, ¿a qué sería igual? A la temperatura, vamos a poner acá entre paréntesis, a la temperatura mínima promedio más la temperatura máxima promedio sobre 2. Entonces vamos a correr esta fórmula. Perdón, aquí me faltó completar el símbolo de asignación y por eso me salió este mensaje de error. Vamos a correrlo. Ya tenemos la temperatura media promedio. Vamos a usar esta línea de acá, donde hacemos un plot de temperatura media promedio con un título medio con un título del gráfico que sería temperatura media anual año 2070 de acuerdo a ese modelo, y vamos a hacer el plot. Y aquí vemos nuestro resultado final con temperaturas fluctuando un poco más abajo de menos 10 y un poquito más arriba de 30, para así obtener ya el insumo que directamente nos pide la fórmula de temperatura media, y ya habíamos calculado previamente el de precipitación, lo que quiere decir que ya podríamos correr esta fórmula. Antes de realizar la operación del cálculo del índice de aridez, vamos a cortar los tres insumos, de acuerdo con esto, a la capa de la máscara. Pero para eso debemos cargar nuestra capa vectorial de polígono con el límite del departamento de Colombia. Y para esto vamos a reciclar la línea que usamos en la lección 1. Entonces vamos a utilizar esta, que nos ayuda a cargar la capa poligonal. Entonces call va a ser igual a read_ogr de nuestro shape departamentos WGS84, que lo tenemos en esta dirección, en este camino, y se va a ver así. Y luego vamos a utilizar esta línea que está acá, la vamos a reciclar también para cortar raster en el área del polígono. ¿Cuáles raster vamos a cortar? Vamos a cortar precipitación total para Colombia. Entonces vamos a colocar acá, vamos a plotearla
Entonces corrámosla. Primera y luego esta. Entonces ya vemos que para el territorio colombiano tenemos lluvias totales anuales de un poco más abajo de 2000 a un poco más de 10.000 promedio al año 2070. Luego vamos a hacer lo propio con nuestro archivo de temperaturas medias. Entonces le vamos a escribir aquí temperatura media promedio para Colombia sería igual a esta línea de crop. Aquí usamos temperatura media promedio Colombia, corremos y vamos a plotear, pasar este acá, vamos a plotear la temperatura media promedio para Colombia. Perdón, aquí cambiamos, listo, entonces la corremos y este sería el resultado que obtenemos. Temperaturas medias un poco por debajo de 10 hasta un poco más de 30 grados centígrados. Y una vez ya tenemos esto, entonces ahora sí vamos a generar nuestro índice de aridez. Índice de aridez 2070. Entonces, para calcular el índice de aridez vamos a revisar la fórmula donde dice que índice de aridez es igual a precipitación total anual sobre temperatura media anual más 10. Vamos a replicar esta fórmula exactamente igual en nuestro RStudio. Entonces sería la precipitación total de Colombia sobre la temperatura media de Colombia más 10. Y una vez calculemos esto, vamos a plotearlo de una vez. Vamos a generar el gráfico. Sería IA y vamos a agregarle un título principal que va a ser índice aridez año 2070 y lo mismo, el modelo GFDL y el RCP 8.5. Entonces vamos a correr este primero y luego vamos a plotear el índice de aridez. Como lo vemos acá, ya tenemos que para el territorio colombiano, un poco más allá del territorio colombiano, el índice de aridez va a estar un poco por debajo de 50 y hasta 250, lo cual es coherente con estas categorías de acá, de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 60 y mayor a 60, que corresponderían con estos tipos de áreas. Las zonas que se encuentran en verde, que sería el Chocó, serían zonas, bueno, Chocó verdes y amarillas, serían zonas con índices de aridez, algunas partes de las cordilleras y de los valles interandinos, y la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí la del Perijá. Lo que veríamos es que están por encima de 60, lo que las lleva a ser unas zonas perhúmedas o con un alto nivel de humedad. Vamos a sobreponer la capa de Colombia que cargamos sobre este plot. Para esto vamos a reutilizar esta línea del código de la lección 1. Lo vamos a escribir acá y lo vamos a correr. Entonces aquí ya se ve un poquito más claro todo. En realidad esta parte de acá es el Catatumbo, que yo estaba ahorita mencionando como Serranía del Perijá, aunque también pareciera que hubiesen zonas algo húmedas en esa parte. Y en sí este sería nuestro índice de aridez. Aquí cometí un error, lo siento, no es año 2017 sino 2070. Vamos a correrlo y a correrlo nuevamente. Y este sería nuestro mapa resultado con el índice de aridez según la fórmula propuesta por De Martón, que es la que hemos venido trabajando. ¿Qué nos faltaría realizar de acuerdo a este orden de actividades? Ya cortamos la capa de máscara, ya ploteamos el resultado. Ahora lo que nos queda es exportar a JPG, que esa es una tarea muy sencilla. La forma más sencilla de hacerla es
a través de este botón exportar, lo podemos guardar como imagen o como PDF. Vamos a guardarlo como imagen. Aquí podemos escoger el formato JPG si lo desean y le podemos colocar índice aridez 2070 y vamos a terminar la palabra. Perdón, escribí nuevamente 2017 y aquí Colombia, y podemos manejar estos mismos valores de tamaño, no habría problema. Ahora, como ustedes saben, nosotros ya definimos la capa de trabajo, que es lección 2, entonces este archivo se va a guardar en nuestra carpeta definida como el directorio de trabajo y la guardamos. Ahora, si vamos a esa carpeta, encontramos que aquí quedó nuestro archivo JPG con el resultado obtenido. Este archivo fácilmente lo podemos utilizar en presentaciones o en documentos de trabajo. Y ahora nos queda una última actividad que consiste en hacer o exportar el archivo TIFF, es decir, el raster con este resultado, para poder visualizarlo en otros programas como QGIS o ArcGIS, que son un poco más, que tienen unas herramientas o una interfaz gráfica mucho más poderosa. Entonces para eso vamos a exportar a asterisco TIFF. La línea que usamos para eso la voy a reciclar de un código viejo que tengo, entonces es esta. Voy a copiarla, la voy a llevar a mi otro código y la vamos a analizar allí. Entonces la función se llama write_raster, que es del paquete raster, que quiere decir escribir un raster. En este caso, el primer parámetro que yo le debo indicar es cuál es el raster que quiero escribir, porque yo generé varios. Generé precipitación total de Colombia, temperatura media promedio de Colombia para ese año, etcétera, etcétera. Pero en realidad yo el que quiero exportar es el índice de aridez. Entonces el primer parámetro va a ser que me escriba el raster del índice de aridez. Le voy a dar un nombre de archivo con este parámetro filename. Entonces le podría dar IA y le puedo colocar aquí 2070. Si de pronto quieren mayor información, por ejemplo del modelo, puede ser GFDL y del RCP 8.5, que es clave saberlo. En formato vamos a dejar aquí por defecto GTIFF, que es el formato TIFF. Y en overwrite yo normalmente lo dejo true, que quiere decir que si yo quisiera volver a correr esta línea, el nuevo archivo que se exporta me va a sobreescribir sobre el viejo. Y listo, ya con esta línea podemos generar y exportar nuestro resultado. Vamos a correrla. Se hizo con éxito, entonces vamos a ir a la carpeta lección 2, que es donde yo tengo todo, y aquí encontramos nuestro archivo TIFF de resultado. Este archivo, como les venía diciendo, lo podemos abrir con programas como el QGIS o el ArcGIS, que son un poquito más, tienen unas herramientas de manejo gráfico o de una interfaz gráfica más poderosa que el mismo R, ya que, como se han dado cuenta hasta el momento, para poder hacer estos manejo, esta manipulación de capas con R, siempre nos ha tocado usar la consola, mientras que programas como lo puede ser QGIS o ArcGIS no necesitan del uso de consola o de código, aun cuando también lo soportan. Entonces aquí tenemos QGIS, vamos a abrir una capa en formato raster, voy a ir a mi carpeta de trabajo, lección 2, y voy a abrir el raster de resultado, que es índice de aridez al año 2070 usando el modelo GFDL y un RCP 8.5, y aquí lo tenemos. Este es nuestro resultado. Yo aquí puedo de pronto otorgarle un poquito de color para visualizarlo un poco más. De pronto las zonas rojas son aquellas desérticas o en la categoría 1, ¿sí? Desiertos, hiperárido, y las azulitas, verdecitas, son aquellas, inclusive algunas amarillas, son aquellas donde el índice de humedad, perdón, donde la categoría tiende a ser húmeda o perhúmeda. Sería interesante poder comparar este resultado a la luz de los datos de presente para poder sacar algunas comparaciones de cómo el índice de aridez se puede estar agudizando al futuro y en qué zonas, pero eso podrá ser objeto de otra lección posterior.
Esto ha sido todo en este video. Espero lo que hemos trabajado les sea de utilidad y nos encontraremos en un próximo video donde seguiremos explorando herramientas que nos permiten manipular y gestionar información geográfica a través de RStudio y el lenguaje R. Por ahora les recuerdo que guarden el código que han escrito. Eso no lo explicamos en la primera lección, pero aprovecho en este momento para hacerlo, dejar el código guardado y así poderlo reutilizar para posteriores proyectos o videos. Entonces vamos a ir al disquete que se encuentra en la parte superior, vamos a irnos a nuestra carpeta de trabajo y aquí en lección 2 voy a guardar mi código y le voy a colocar el mismo nombre, lección 2. Por defecto él guarda en archivo en formato .r, le digo guardar y si ustedes se dan cuenta ya está acá, lección 2.r. Este es mi código. Este archivo ustedes lo pueden llevar a cualquier parte y donde ustedes vayan a trabajar van a tener este código tal cual como está acá. Sin embargo, si ustedes cambian de computador o sus archivos cambian de lugar, recuerden siempre actualizar los directorios de trabajo para que puedan seguir utilizando los códigos sin ningún problema. Bueno, ahora sí, eso es todo por este video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.